Hola, hola, hola. Bienvenido en estos momentos críticos, ya adelante a días de las pruebas de acceso a la universidad. Ha sido un final de curso durete porque este año nos han comprimido más aún el calendario, con lo cual hemos llegado justillo a terminar el temario de física. Al menos así me ha ocurrido a mí y me imagino que a muchos de vuestros profesores también. Es por eso por lo que he decidido preparar este problema de desintegraciones radiactivas, en particular un problema de datación de una muestra usando la técnica de carbono 14, porque creo que, bueno, que puede ayudar un poquito y además, en particular, los problemas de datación suelen ser bastante clásicos en las pruebas de acceso a la universidad. Bien. Lo primero que voy a hacer es explicar en qué consiste, en qué se basa la técnica de datación por carbono 14. Si no te interesa demasiado, pues vete a este minuto y allí está el problema resuelto, ¿vale? Bien, esta técnica se la debemos a William Levy, que la descubrió en 1949, y de hecho le dieron el Nobel en 1960 por esto justamente. Él descubrió que los niveles de carbono 14 que hay en la atmósfera se mantienen prácticamente constantes gracias a un fenómeno de radiación solar. Es decir, los rayos solares inciden en las capas altas de la atmósfera y generan una reacción nuclear en la que el nitrógeno 14 se transforma en carbono 14. Y ese carbono 14 casi instantáneamente se oxida en contacto con el oxígeno y al final es capturado por los seres autótrofos de nuestro planeta, es decir, por los seres verdes. Estos mismos seres que son los que sintetizan la materia orgánica gracias a la fotosíntesis, que luego todos los demás seres vivos capturamos, porque necesitamos nutrirnos. Esto significa que en mi cuerpo existen átomos de carbono 14 que proceden de los vegetales, que en realidad lo han capturado del aire al hacer la fotosíntesis. Así pues, dentro de las moléculas orgánicas que tengo, tanto en proteínas como en glúcidos, como en lípidos, existen algunos átomos de carbono 14 que están emitiendo radiación, porque el carbono 14 es radiactivo y se desintegra siguiendo la ley de desintegraciones radiactivas como cualquier otro núcleo radiactivo. Y el día que deje de comer, pues dejaré de incorporar átomos de carbono 14 y bueno, la radiactividad que emita pues será cada vez menor. Podríamos decir que de algún modo tenemos un reloj atómico incorporado en nuestro interior, todos los seres vivos, ¿vale? Bueno, pues en este problema en particular nos dicen que una muestra de madera procedente de la caja de una momia, ¿vale?, emite 13.560 desintegraciones por día. Esa es su radioactividad o su actividad. Y que madera moderna, madera actual, tiene una actividad de 915 desintegraciones por hora. Se supone que esta madera en su día, cuando era madera fresca, también tendría una actividad, si no idéntica, muy similar, porque la técnica de datación por carbono 14 se basa en entender o aceptar que la composición de la atmósfera no ha cambiado tanto en los últimos miles de años, ¿vale?, que prácticamente tiene la misma composición. Máxime en lo que respecta al carbono 14, que se genera por un proceso de ionización de procesos de alta energía por los rayos solares, ¿vale? Pues bien, a partir de esos dos datos y conociendo el periodo de semidesintegración del carbono 14, recordad que el periodo de semidesintegración es el tiempo necesario para que el número de átomos radiactivos de una muestra decrezca a la mitad. Esto significa que si tenemos, por ejemplo, 1000 átomos de carbono 14, cuando pasen 5.730 años, solo quedarán 500 átomos de carbono 14, porque los otros 500 se habrán desintegrado, por cierto, generando nitrógeno 14. Y es curioso porque es como un bucle, el carbono 14 procede del nitrógeno 14 y luego al final acaba volviendo a generar nitrógeno 14. Pero bueno, para resolver el problema, por tanto, tenemos la ley de desintegraciones radiactivas, dice que cuando tenemos un número de núcleos radiactivos, una vez transcurrido un tiempo, se habrá convertido en un número de núcleos inferior. Va a decrecer de forma exponencial. El número de núcleos finales será el inicial por e elevado a menos lambda t, donde lambda es la constante de desintegración radiactiva. Es muy interesante tener muy en cuenta que este término, e elevado a menos lambda t, no tiene unidades. De hecho, si estos son núcleos y es igual a núcleo, aquí no puede haber ninguna unidad, ¿vale?, para que se mantenga una coherencia. Esta ecuación, la ley de desintegración radiactiva escrita en forma de núcleos, también la podemos utilizar en forma de actividad. Si el número de núcleos radiactivos decrece,
la actividad radiactiva también decrece, porque cuanto menos núcleo haya, menos actividad, menos radiactividad habrá. Con lo que podemos utilizar exactamente la misma expresión, pero para términos de actividad. Y tenemos las mismas. Este término es adimensional. ¿Qué significa eso? Pues que cuando pongamos una constante radiactiva, lambda, al tiempo le tendremos que dar las mismas unidades para que haya coherencia dimensional y este término resulte verdaderamente adimensional, no tenga unidades. Y del mismo modo, está claro que si el periodo de semidesintegración lo pongo en años, por ejemplo, con este que hay aquí, la constante radiactiva también me saldrá en desintegraciones por años, ¿vale? Bien, entonces, muy en cuenta, hay que tener muy en cuenta, muy presente siempre el tema de las unidades. Bien, vamos a manejar ya nuestros números, ¿vale? Tenemos que, inicialmente, hemos dicho que podemos utilizar tanto número de núcleos como actividad, ¿vale? Tenemos que actividad final de la muestra, por cierto, la actividad final de la muestra es 13.560 desintegraciones por día, tendríamos que ponerlo en desintegraciones por hora para que haya coherencia, por lo menos que cuadren las unidades. 565 desintegraciones por hora, la actividad inicial era de 915 desintegraciones por hora, así que sabiendo que la actividad ha pasado de ser 915 a 565 tenemos que calcular el tiempo. Simplemente hay que introducir estas cantidades aquí, ¿vale? Tenemos un problemilla y es que no conocemos la constante de desintegración, así que donde pone constante de desintegración vamos a introducir esta expresión, su equivalencia. Sabemos que existe una relación entre la constante de desintegración y el periodo de semidesintegración. Yo siempre les digo a mis alumnos que deben de saber deducir esta idea, ¿vale? No me voy a parar aquí en este momento a eso. Tendríamos que A es igual a sub 0 por E elevado a menos, donde pone lambda, ponemos logaritmo neperiano de 2 partido por el periodo de semidesintegración multiplicado por el tiempo. Bien, como nosotros lo que queremos es esto, el tiempo, y conocemos todos los demás datos, el periodo de semidesintegración, que está en años, por cierto, la actividad de las muestras que están en desintegraciones por hora, no hay problema con las unidades, como veréis ahora, puedo dejar perfectamente esto en años y esto en desintegraciones por hora sin ningún problema. Me llevo la A sub 0 dividiendo y aplico logaritmos, quedaría así, logaritmo neperiano de A partido por A sub 0 es igual al logaritmo neperiano de E. El logaritmo neperiano de E es el logaritmo y antilogaritmo, se eliminan, quedaría menos el logaritmo neperiano de 2 partido por el periodo de semidesintegración multiplicado por el tiempo. Ya tengo aquí el tiempo solito, solo tengo que despejarlo. El tiempo que ha transcurrido será el periodo de semidesintegración multiplicado por el logaritmo neperiano de A partido por A sub 0 y todo eso dividido entre el logaritmo neperiano de 2. No se me puede olvidar este signo negativo que está ahí, ¿vale? No ha desaparecido, se lo ponemos aquí delante y así metemos datos, tendríamos 5.730 años con signo menos multiplicado por el logaritmo neperiano de 565 desintegraciones por hora entre 915 desintegraciones por hora. Fijaos como aquí las unidades se van, pues que es un cociente y, como decía, no interfieren con las unidades de tiempo. Dividido entre el logaritmo neperiano de 2, simplemente, bueno, cogemos la calculadora, nos salen 3.985 años, que podemos aproximar perfectamente a unos 4.000 años aproximadamente, ¿vale? Por supuesto que cuando se hacen este tipo de dataciones, pues se utilizan, bueno, se repite el proceso varias veces, se hace un tratamiento estadístico de datos, bla, bla, incluso se complementa con otro tipo de métodos de datación distintos al carbono 14 para tener bastante seguridad dentro de una horquilla o un margen de error de la edad de la pieza. En este caso, según nuestros cálculos, esa momia se murió hace unos 4.000 años, ¿vale? Bien, espero que os sirva, os sea útil y muchísima suerte con esa PAU. Venga, vamos.